Hola Yauro, soy el La Horteta. Vamos con uno de los cultivos que tenía muchísimas ganas de enseñaros. El cultivo del kiwiño. Quizás no lo conocáis por kiwiño, pero sí por mini kiwi, baby kiwi o kiwis enanos. Pues hoy vamos a ir con ese cultivo. Así que si quieres saber todo sobre ese cultivo, no dejes de ver este vídeo. Y como ya sabes, yo soy Busi. Y esto es La Horteta de Busi. Y sin más, ¡comenzamos! Pues así es, Yauros. Como os he dicho en la entrada del vídeo, hoy vamos a ir con el cultivo del kiwiño. Quizás muchos no los conozcáis por kiwiño o os suene muy raro, pero el kiwiño es un tipo de kiwi o una variedad de fruta que es como un kiwi en pequeñito, pero tiene una característica y es que te puedes comer con la piel. Son kiwis pequeñitos tal cual, pero mini enanos. Y además son un cultivo muy interesante porque se da en una amplia variedad o en un amplio espectro de temperaturas. Tanto que aquí en La Horteta se va a dar de categoría. Y si no, lo iréis viendo a lo largo del vídeo. Pues hoy voy a hacer ese tipo de cultivo. Yo os voy a dar unas pequeñas nociones de lo que es el kiwiño o mini kiwi o kiwi baby o kiwi enano, ¿vale? Es una variedad de kiwi que se conoce por hacer los frutos muy pequeñitos. Tiene una gran cantidad de vitaminas y crece súper bien en climas fríos. Llega a soportar hasta menos 15 grados. Entonces, aquí en La Horteta, que normalmente si los inviernos son como Dios manda, estamos en torno a menos 4, menos 5, ese cultivo se va a dar de categoría. Como cosita que os quería comentar del tega del kiwiño, que con tanta kiki, al final la lengua se le trablanga a uno alga. Entonces, una de las cositas es que existen machos, hembras y autofértiles. Sí que es verdad que el autofértil hace los dos tipos de flores y no es necesario un macho, pero yo os recomiendo que siempre pongáis más de una planta y a poder ser en un rango de 5 hembras, un macho. ¿Por qué? Porque aunque sea una planta autofértil, poniendo un macho, vamos a aumentar la tasa de cuajado de lo que son el frutos, aunque sean autofértiles. Nosotros en el caso de hoy vamos a plantar 3 plantas hembra y una macho. Que sí, que la macho no me va a dar para comer, vale, pero voy a tener 3 hembras que van a darme un montón. Y son 3 variedades que están ya muy trabajadas y que funcionan súper bien. Ahora os voy a enseñar las plantas y os voy a decir las variedades. Bueno, pues como veis, estas son las plantas de kiwiño. Como veis, se parecen muchísimo a lo que es el kiwi en cuanto a estructura de la hoja y en cuanto a la forma y los colores y todo. Cosas que tengo que deciros. Como veis, la hoja del kiwi es así. Y esto nos dice que son plantas que van a transpirar mucho. Como veis, son hojas grandes. Y entonces vamos a tener dos cosas. O darle mucha agua o darle una sombra. Yo en mi caso le voy a dar agua normal, como al resto del huerto, pero a su vez van a tener un poco de sombreado, ya que los vamos a poner en la zona nueva del huerto. Variedades, como os he dicho. Este es un kiwi macho, que es masculino, ¿vale? Nos han comido mucho la cabeza, ¿vale? Luego tenemos otra variedad que es el super jumbo, ¿vale? Porque dicen que hace unas frutas bastante grandes de calibre, pero sin llegar a ser un kiwi, ¿eh? Siempre estamos hablando de kiwiños. Luego tenemos otra variedad que es la super Isaía, que esta es súper conocida y se usa muchísimo en cuanto a los kiwiños. Y otra que también me hacía mucha ilusión es la September Scarlet. Esta es una variedad roja y además es más tardía, por lo que vamos a poder consumir este fruto en diferentes etapas. La idea de esta fruta, o de esta enredadera, que es realmente el kiwiño, es que me trepe por todo lo que va a ser la estructura que estoy haciendo en la parte donde van a haber un montón de flores. Y la parte de arriba va a ser toda de kiwiño. Va a hacer una especie de cobertura natural o una sombra natural, que además se van a aprovechar tanto las plantas como nosotros, ya que allí tenemos la mesa, que es la mesa de madera que os hice unos vídeos atrás. Pues ahora vamos a entrar en un poco de características en cuanto a suelo para el cultivo del kiwiño.
Bueno, pues en cuanto a necesidades del kiwiño de suelo, vamos a deciros unas características que seguro que algunos ya conocéis porque se parece mucho a lo que es un fruto de bosque. Le gustan mucho los suelos ácidos. Para acidizar un suelo es muy fácil. Podemos coger un poquito de pinocha verde, la ponemos alrededor y con eso hacemos que nuestros suelos se acidifiquen bastante. Hay otras formas de hacerlo, pero esta es una forma muy sencilla y creo que todo el mundo puede tener cerca algún sitio donde haya pino, coger esa pinocha y aprovecharla. Como os he dicho, suelos ácidos. 2. Suelos sueltos. No le gustan esos suelos compactos, esos suelos que lo que hacen es retener, o sea, que no es que retenga mucha agua, sino que lo que haga es que encharque. Eso no le gusta nada a los kiwiños. 3. Suelos que sean ricos en nutrientes. No le gustan los suelos pobres, le gustan suelos sueltos, ya que al final nos va a hacer un fruto y como ya sabéis, todas las plantas que hacen frutos al final tienen esa necesidad de tener un suelo rico. Esto lo podemos hacer de dos formas, o tener un suelo muy rico o ir dándole un poco de abono al suelo. Lo podemos hacer con abonos de liberación lenta, como pueden ser estos granulados, que son ecológicos, como ya sabéis en la horteta, y al final lo que van a hacer es ir nutriendo poco a poco a nuestra planta desde abajo durante un largo tiempo, cosa que si tenéis suelos pobres, esta puede que sea una opción que tengáis que elegir. Como veis, otra cosa que necesita el kiwiño es una estructura, porque ya os he dicho que al final es una enredadera. Entonces, suelos muy sueltos, a los cuales les vamos a hacer un agujero lo suficientemente grande para que las raíces del kiwiño crezcan sin problemas. Las raíces del kiwiño son muy superficiales. ¿Qué quiere decir? Que no es que profundicen en el suelo, sino que se van a extender así. Entonces os voy a enseñar un truco a la hora de quitar la planta para que estén siempre en condiciones de crecimiento y que no se os quede la raíz hacia abajo. Así que voy a ir a sacar los kiwis y os voy a enseñar ese truco a la hora de plantarlos. Como veis, el kiwi viene en maceta y normalmente tendrá a lo mejor el efecto raíz. O sea, el efecto de raíz de maceta. Eso quiere decir que la raíz tiene la forma de la maceta. Como os he dicho, el kiwi, bueno, el kiwiño en este caso, las raíces son superficiales. Entonces, lo ideal es que las abramos, porque así su crecimiento será siempre hacia los laterales y no hacia abajo. Como veis, lo único que tenemos que hacer es que estas raíces coger y extenderlas para que éstas se cojan y empiecen a trabajar de la forma correcta. Y luego lo que tenemos que hacer es entutorarlo y ya tendremos nuestra planta de kiwiño plantada. Acordaros, o bueno, voy a decíroslo, voy a girarme y os lo digo, ¿vale? Deciros que las épocas ideales para el trasplante del kiwiño es ahora en el otoño. Estamos ahora mismo a 26 de octubre, empieza a venirse abajo, el kiwiño ya empieza a entrar en época de reposo, de aquí un tiempo perderá la hoja y entrará en reposo y se quedará solo lo que son las ramas del kiwiño. Entonces ahora es la época ideal porque la planta se establecerá y cuando empieza a brotar en primavera ya estará totalmente establecida en cuanto a raíces y brotará mucho mejor. Entonces, como os digo, épocas ideales para el trasplante del kiwiño, mediados de otoño, es decir, ahora más o menos. Podéis plantarlo en diciembre, podéis plantarlo en enero, pero ahora es una buena época porque el árbol está en esa transición de que, bueno, la planta está en esa transición de que aún tiene hoja, por lo tanto aún va a captar energía del sol, va a hacer la clorofila y va a hacer los azúcares que la planta necesita, la raíz va a crecer un poquito y va a ayudar a establecerse. Entonces, como os digo, ahora es la época perfecta. Si me disculpáis, voy a ir unos minutitos a coger el resto de kiwiños, a ponerlos en su sitio y a trasplantarlos. Como vais a ver, va a ser muy rápido
y vamos luego a enseñaros cómo entutorarlos en cuanto a la poda ahora que los hemos trasplantado. Es importante hacer una pequeña o una ligera poda, pero esto os lo diré luego. Bueno, pues como veis, una vez ya tenemos trasplantadas las 4 plantitas, vamos a entrar un poco en el tema de la poda post trasplante. Voy a explicar. Si vemos que tenemos ramas largas como estas, que están en condiciones, no hay ningún problema, las podemos dejar, ¿vale? Pero tampoco es conveniente a la planta dejarle un exceso de quizá de ramas que no nos vayan a servir y lo que nos van a hacer es quizás quitar el vigor ahora cuando son más pequeña la planta. Entonces se recomienda hacer una poda de todas estas ramitas que salen por debajo, que realmente no nos va a afectar. Lo que vamos a hacer es sanear la planta y hacer que luego tenga más fuerza y más vigor por la parte de arriba. Entonces, como veis, hemos descartado todas estas, que luego de aquí podemos intentar hacer algún esqueje, y estas son, esta se queda aquí un plastiquito al bolsillo. Hemos dejado 3 ramas principales que son las que vamos a entutorar. Ahora vamos a hacer lo mismo con el resto. Vamos a ver si tenemos alguna rama de la cual pues nos debamos deshacer. Como veis, esta ya estaba incluso en malas condiciones, ella sola se ha roto. Esta lo mismo, vemos que estamos aquí que no pinta, cortamos y dejamos. También podemos hacer una poda un poquito más corta si queremos y dejar la planta más corta, pero realmente estas plantas ya tienen un buen tamaño y a mí me interesa que ya el año que viene, incluso si la cosa va bien, van a producir algo. Entonces eso lo dejamos. Y esto, como son ramitas, no hay ningún problema en que las dejemos en la planta. ¡Ay, que me caigo! En que las dejemos en la planta. Bueno, pues una vez hecho la poda, he seleccionado estos 5 o 6 esquejes que voy a poner en casa. Voy a poner en casa a enraizar y con un poquito de suerte el año que viene tendremos unas poquitas más de plantas de kiwiño que las puedo poner por el bosque de alimentos pegadas en lo que es la reja, la valla. Entonces que vaya creciendo e ir produciendo kiwiño por la horteta, ya que es una planta que, como os he dicho, es una planta enredadera. Ahora la planta ha quedado mucho más saneada, ha quedado mucho más limpia. Algunas hemos dejado 2 o 3 principales, en otra que tenía más brote hemos dejado alguno más para dar esa posibilidad de que tenga una buena aclimatación y que el año que viene podamos conseguir de ahí seguro que nos rebrote alguna, aunque en teoría van a rebrotar todas, pero bueno, les hemos hecho un despunte, porque había, por ejemplo, el Isaías estaba un poquito más fastidiado y le hemos hecho una buena poda, siempre dejando una yema debajo. Es muy importante que dejéis una yema, ya que es de la que brotará. Y lo demás, como lo voy a enseñar ahora, ¿veis? Este es el que estaba más fastidiado, pues hemos cortado de abajo algunas, hemos cortado punta, como veis aquí, que estaba fea, punta que estaba fea, y ahora lo que vamos a hacer va a ser con una cuerdecita coger y entutorarlos. Aquí lo mismo, ¿veis? Hemos dejado que vaya por aquí, hemos dejado 3 principales y las otras las hemos quitado, hemos sacado los esquejitos y ahora llega el momento de con una cuerda coger y ponerlos y dejarlos bien entutorados. Luego os quería mostrar otra cosa, ya que estamos para, aparte de que ya está todo súper bien, mostraros un poquito las lechugas y todo. Es que la lechuga es... ¿qué os parece? Estas son las lechugas que os enseñé, que íbamos cosechándolas de fuera para adentro o cortando, y tienen un crecimiento genial. Pues bueno, estábamos cambiando los bancales. Estos bancales ya son bancales antiguos, son los que tienen el rasillón, y me he llevado 2 sorpresas que os voy a dejar aquí la foto. Y es que habían pues 2 víboras, víboras no, son serpientes de estas, culebrillas de agua,
pero que lo que quería enseñaros realmente es esto. Estos bancales han estado 6 años sin labrarse y mirad qué calidad de suelo se ha generado a lo largo de estos años. Ahora es una pena porque me va a tocar removerlo. Un suelo que estaba lleno de vida, un suelo que está lleno de lombrices, de arañas, de todo. Un suelo vivo, lo que denominamos suelos vivos. Y por lo que yo realmente hice mi opción, mirad, ¿ves? Raíces de las tomateras que habían. Al final, esta es la opción que yo elegí. Ahora me toca hacer una pequeña remodelación, pero ha sido pues porque, bueno, estamos cambiando la cara de la horteta y el bancal, pues se va a venir más para aquí, como veis, va a abarcar un poquito más para aquí. Entonces lo que haremos será esa tierra, reaprovecharla y meterla dentro. Entonces estos bancales se van a autoabastecer de su propia tierra, que como veis está increíble. La verdad es que es un suelo que, como os digo, he trabajado mucho. Bueno, pues hemos encontrado 2 culebrillas de agua y lo que hemos hecho es lo correcto, es cogerlas bien. Si no tenéis miedo, las cogéis de la cola, y la serpiente, la culebrilla, es muy raro que os ataque. La cogéis de la cola y la lleváis a otro sitio donde no la vayamos a molestar. Yo por suerte no las he dañado, las he visto antes, las he cogido, primero una más pequeñita, os voy a dejar las fotos aquí arriba, y luego otra más grande, que o había comido alguna ranita o estaba embarazada, y la hemos dejado en la parte donde plantamos las alcachofas. Al final son animales que estaban antes que nosotros y no tenemos que matarlos. Son animales súper importantes en nuestros microecosistemas. Siempre os lo he dicho. La idea de la horteta siempre ha sido crear un lugar donde yo pueda consumir alimento, pero sea un sitio donde pueda crearse en microecosistemas y que haya vida. A mí me interesa que haya vida, a mí no me interesa que sea un sitio muerto. Me interesa que la horteta sea una zona donde viva yo, donde pueda consumir alimento, pero que además puedan subsistir, vivir, multiplicarse y crear vida. Esa es una de las esencias principales por la que se hizo la horteta y espero que siga así. Necesidades de... que se me va. Necesidades de riego de nuestros kiwiños. Como os he dicho, es una planta que necesita bastante agua. Al final también se acostumbra un poco a lo que tengamos. Si tiene sombra, te va a tener menos necesidad porque las raíces no se van a deshidratar tanto. Espero que me estéis escuchando bien porque hay bastante aire. Entonces, con tener el mismo riego que en el huerto no vais a tener problemas, se va a desarrollar súper bien y va a ser una planta que os va a dar muchas alegrías. Así que os recomiendo encarecidamente que si podéis buscarlas y conseguirlas, os plantéis 1, 2 o 3. Incluso para la gente que no tenéis huerto y tenéis maceto huertos o tenéis un balconcito, es una planta que en una maceta de 50-70 centímetros se os va a dar súper bien. Además es muy bonita, hace unas flores muy vistosas, es muy melífera para las abejas también que tenemos en el huerto, y encima vais a poder comer esos mini kiwis que van a ser una gozada tanto para que los comáis vosotros como vuestros hijos o incluso compartirlos con vuestros amigos y familia. Así que como veis, el vídeo de hoy ya ha terminado. Os he enseñado cómo hacer y cómo llevar hasta el final el cultivo del kiwiño. El año que viene os mostraré cómo las plantas crecen, cómo las vamos entutorando y si hay suerte el año que viene nos comeremos algún kiwiño en la horteta. Así que ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, activa la campanita, suscríbete y dame un like que te lo agradezco mil. Y sobre todo comparte el conocimiento, porque compartiendo el conocimiento llegamos a más gente. Y quizás a ti no te ha llegado porque eres una máquina y tienes 200.000 hectáreas de kiwiño, pero a la persona con la que tú lo has compartido sí. Así que Yauros, sin más, ¡hasta la próxima, Yauros! Lo había enseñado, como veis, maderita, cuerdecita y para arriba. Luego vosotros diréis, Busi, ¿no lo has regado? Hombre, claro,
Nos dan una dana que van a caer casi 100 litros de agua. Anoche llovieron unos 10 o 12 litros de agua. El suelo está húmedo, suficientemente húmedo para que nuestra planta crezca sin ningún tipo de problema. Miradlo, ¿lo veis? Está muy húmedo y se dan lluvias, entonces tampoco vamos a abusar. Si van a llover, ¿para qué vamos a hacer el tonto? Como veis, ya la planta la iremos atando y la iremos subiendo y la iremos llevando hacia la estructura para que nos dé esa sombra que queremos. Ahora sí que creo que ya hemos acabado el vídeo.